Seguimos adelante aquí en Telebuen Día, recibiendo con gran gusto al señor diputado Jorge Gandini, es precandidato a la Intendencia de Montevideo para las elecciones municipales de 2015. Gandini, buen día, ¿cómo le va? Buen día, un gusto estar acá, muy bien. Igualmente para nosotros. Lo encontramos el otro día en esta actividad convocada para advertir sobre los riesgos importantes del juego clandestino. Sí. O en realidad del juego irregular o pretender la regulación para el tema de las maquinitas tragamonedas. Allí hubo algunas cifras escandalosas realmente, ¿no? En países europeos, por ejemplo, y hay una necesidad de revisar el asunto aquí en Uruguay. Usted de ese tema se ha ocupado bastante. Sí, desde hace mucho tiempo. Incluso hay un solo proyecto presentado en el Parlamento para prohibir este tipo de juegos que he presentado yo. Se han anunciado otros, pero no han venido. El gobierno inició su periodo prometiendo que iba a enviar un proyecto también para prohibir, y debo recordar, en realidad el primer proyecto que llega al Parlamento prohibiendo este tipo de juegos lo envía Tabaré Vázquez al final de su gobierno en el 2009. Lo retomo yo en el 2010. Este gobierno había prometido continuar ese camino, pero lo varía y ahora va por el camino de la regulación, es decir, permitir que se instalen tragamonedas en comercios, en ¿Usted no los está de barrios. acuerdo con eso de la regulación tampoco? Yo creo que es imposible controlar. Yo creo que es imposible controlar miles de lugares donde hay 3, 4, 5 maquinitas, controlar quién juegan, controlar que el apostador sea respetado en cuanto a la devolución que la máquina le hace, poder controlar que efectivamente estas máquinas estén reguladas, bien orientadas, es muy difícil. Y es una manera de privatizar el juego. El juego en Uruguay, el juego de casinos en Uruguay o de salas de juegos, es o puramente estatal o mixto. Y en las salas mixtas, que hay muchas, en Montevideo hay casinos de ese tipo, varios, el Estado es el que pone los funcionarios. En las salas de hípica rioplatense, del Radisson o en el interior en otras, el Estado es el que maneja el dinero, cobra, lo hace a través de sus funcionarios y luego paga. El privado hace la inversión, pone las instalaciones, hace la publicidad, pero no toca el juego. En este caso habría una suerte de privatización porque sería un particular que no es el dueño. Todas esas maquinitas que están en los almacenes, kioscos, bares, cantinas, clubes de béisbol, no son del propietario del lugar, son de grandes propietarios que tienen entre 20 y 20 y pico de mil máquinas que hay en Uruguay y que van a medias, digamos, con el comercio. Hubo datos, por ejemplo, cifras que escandalizaron, decía yo. Bueno, lo de Europa se mide ya en billones Sí, claro. de euros. Acá en Uruguay también es una cifra impactante. Se habla de 170 millones de dólares, quizá sea más. No son muchos los propietarios de todas esas máquinas que perciben esos volúmenes. No pagan nada, es un juego negro, no se paga BPS por eso, no se paga DGI, no hay impuestos de ninguna naturaleza, no paga renta. Y claro, genera un volumen de dinero muy importante, claro, que para la estrategia del pequeño comerciante es importante. Un tema de salud, por otra parte, porque allí se hablaba del riesgo de la ludopatía. La ludopatía es un problema, está demostrado que otros juegos generan un muy bajo porcentaje de adicción al juego. No es la lotería, no es la quiniela, no es el turf, no son los juegos de cartas. Lo que más genera, más del 90%, es el slots, porque tiene una lógica que atrapa al jugador, que le devuelve más de un 90% y lo va llevando con imágenes, ruido, música, etcétera, en un ambiente además apropiado, lo va llevando a volver a jugar. Y bueno, ahí se genera la adicción, la enfermedad, ¿no? Me llamó la atención lo que decía también el experto portugués, señalando que aún aquellos juegos que parecen inocentes, destinados a los niños, ya tienen como una configuración que te va como empujando, Claro, ¿no? Bueno, Gandini, el otro día presentó esta postulación a la Intendencia de Montevideo en un acto, digamos, diferente, ¿no? Y lo comenzó además aludiendo a esa frase de Martin Luther King: desde hace 50 años yo tengo un sueño. De eso se trató un poco la idea fuerza de ese momento. Porque hay mucha gente que tiene sueños, pero no todos dan su vida y entregan todo su esfuerzo para poderlos concretar. La diferencia de un hombre como Martin Luther King fue que conmovió a la multitud con aquello, pero luego fue consecuente con ese sueño y luchó por ello. Su sueño es ser intendente de Montevideo. No, es cambiar la ciudad. Mi sueño es cambiar la ciudad. Pero cambiar la ciudad a través de su candidatura, me imagino. Bueno, hay que ocupar lugares de responsabilidad para eso, pero no es llegar por llegar, es llegar para hacer cosas. Montevideo lleva 25 años de un gobierno monocolor que ha hecho cosas bien, pero que creo que tiene un déficit muy importante en materia de gestión,
y quizás ha llegado el momento de renovar un poco los aires dentro de la administración. Vamos primero a este acto, que además ¿Cómo no? me imagino que llamará la atención. Hay algunos aspectos vinculados a lo que fue la presentación. De hecho, lo hizo Luis Alberto Carballo, ¿no? Bueno, entre otros, sí. Entre otros. Después hubo actores, sí, algún periodista. Pero allí que se asumió como un compromiso, además, de parte de quienes estaban presentando el acto. Bueno, participaron del acto y no necesariamente con un partido político. Yo creo que asumieron un compromiso con el cambio. Bueno, tenemos las imágenes, director, de lo que fue el lanzamiento de este acto. Aquí está. Lo plantearon que como un espectáculo, Jorge. Lo que pasa es que ahora me parece que la política también tiene que tener su aporte en materia de comunicación, en la imagen, en el estilo, en el modo. Ya no es solo subir a un estrado y asistir a un torneo de discursos. Me parece que hay otras cosas que son mucho más fuertes. Tiene que ser corto, impactante, lleno de mensajes diversos, además, por supuesto, del contenido. Bueno, ¿quién lo creó? ¿De dónde surgió la idea? ¿Se imitó? Nosotros ¿Se copió? Tenemos, ¿Ah, sí? tenemos un equipo creativo propio, somos nosotros mismos, no tenemos agencia de publicidad. Quizás esa es la virtud, tenemos muchas ganas de concretar un proyecto. Bueno, allí está la presentación del acto. Ese MVD se puede, lo han determinado en varios colores. Allí una primera señal, o sea que sí, claro. El abrazo es a todos. Porque la bandera no puede ser la bandera de un partido, tiene que ser la bandera de la ciudad, y esa tiene todos los colores. A ver, allí entra Luis Alberto Carballo. Vamos a escuchar por lo menos el comienzo. Bueno, se retira apenas un par de segundos y luego ingresa nuevamente. A ver. Qué bien. Buenas noches. Yo estoy contento de participar, de estar acá. Me costó venir, igual me preparé, porque realmente tuve una preparación, porque pensé en todo. Seguro, uno tiene que pensar en todas las cosas que están pasando y en las cosas que tiene que sortear para llegar a algún lugar. Antes nos sentíamos muy orgullosos porque en Montevideo, por ejemplo, íbamos a donde íbamos, tardábamos 10-15 minutos de llegar. ¿O no? Estamos mal acostumbrados. Estábamos mal acostumbrados. Ahora la cosa ha cambiado un poco. Hay tanta cosa para cambiar. Por eso, ¿sabes qué? Esto no se trata de color de partido, ¿no? Porque todos saben que yo tiro más para el otro que para los blancos. Pero sin embargo creo en Gandini y creo en un cambio. Y eso es lo bueno. No hay color, no hay partido. Considera cambiar su postura. Claro, él dice lo que creo que mucha gente dice en este nuevo sistema electoral que tenemos. Tiene su filiación política, probablemente sea fiel a ella en el voto nacional, pero para Montevideo, que es otra elección, él cree en el cambio y me acompaña. Claro. Eso es muy valioso. Ahora, Jorge, ¿sabe que hay mucha gente que se pregunta, a ver, no estoy entendiendo, porque Gandini se presenta como el candidato a la Intendencia de Montevideo, seguramente querrá ocupar ese lugar, pero detrás está toda esta ingeniería que se ha planteado en el acuerdo con el Partido Colorado. Entonces, es difícil a veces comprender, decir, pero se están poniendo de acuerdo y que ya hay un candidato, ¿no? ¿Usted va a ser el candidato de ese nuevo partido? No sé, ya lo veremos, yo quiero. Claro. Y en la política, como en tantas cosas en la vida, lo primero que hay que hacer es jugársela cuando uno quiere algo y decir quiero. Pero ¿se imagina, por ejemplo, a todo el Partido Colorado ya respaldando a un candidato proclamado, que es del Partido Nacional? Esta ingeniería a la que usted refería nos va a permitir crear un lema con el único objetivo de presentarnos en Montevideo, y ese lema, que va a ir a las elecciones municipales, puede tener 3 candidatos. El Frente va a llevar, ya lo ha dicho, 3 candidatos. Sí. Y bueno, este nuevo partido también. Yo puedo ser uno, quizás el propuesto por el Partido Nacional. Puede haber otro y debería haber otro propuesto por el Partido Colorado y eventualmente un tercero. Esos candidatos van dentro de un mismo partido y suman. El mejor de ellos, si ese partido gana, será el intendente. O sea que lo que permite esta interesante ingeniería utilizando nuestro sistema electoral es que vayan varios candidatos. Yo me imagino, y es mi aspiración, ser el candidato que vaya en ese partido propuesto por el Partido Nacional. Eso es lo que está claro entonces, no es candidato único no, para nada, de este nuevo grupo. ¿Qué idea ballista impulsaría si efectivamente usted resulta el candidato más votado? Me mataste. ¿Cómo bueno, pero ayer estaba con Ope Pasque acá, el estimado senador. Y yo decía, bueno, pero en este asunto de empezar a negociar lo que va a ser la próxima gestión, habrá que considerar entonces sus ideas ballistas. Y dice, sí, claro. Entonces, ¿qué claro, pero yo creo que, no sé cuál es, si tenemos que andar mirando el origen. Lo que tenemos que ponernos de acuerdo no es ni en la interpretación de la historia, ni en la visión de la economía, ni de la inserción exterior del Uruguay. Tenemos que ponernos de acuerdo cómo limpiamos la ciudad, cómo hacemos mejor su transporte público, cómo mejoramos el tránsito, la iluminación, la seguridad.
Y ahí creo que hay aportes que tienen que ser todos muy pragmáticos. Yo creo que si hay algo que hay que aprender de esta gestión de estos últimos tiempos, es que no se puede ideologizar una gestión departamental. La gente quiere resultados y hay que hacer cosas. Así que el acuerdo podría haber sido con el Frente Amplio, si no es un tema de ideología. Es que a lo mejor tenemos que convocar gente de todos los partidos. Yo no tengo ningún prejuicio de que si yo llego a la Intendencia, alguna gente que hoy está al frente de direcciones de la Intendencia se quede, porque hay gente que hace las cosas muy bien. ¿Quiénes, por ejemplo? No me voy a poner nombres, pero hay cosas que se hacen bien en la Intendencia. Hay parte de la gestión cultural que está muy bien. A mí lo que hizo la Intendencia en el mercado agrícola me pareció muy bien. Es un fideicomiso, vamos a aclararlo. Es decir, se lleva adelante con un modelo de gestión privada. Ahí la Intendencia rompió con esa ideología cerrada de que todo tiene que ser estatal. Pero hizo una inversión importante con buenos resultados. Puso 11 millones de dólares. Nadie los cuestiona. Se gastaron mucho dinero. Pero como está bien y se gestiona bien y están aportando una nueva centralidad, yo me parece que el arquitecto que hizo esas cosas, la gente que está al frente de la gestión, yo no sé si se querrá quedar o no, pero a mí me parece que hacen las cosas bien, no me importa cómo piensan ideológicamente. Entonces creo que hay que abrir un poco la cabeza y convocar a los mejores si es que los mejores se quieren meter en esto. Ahora, es a trabajar, ¿no? Es 24 horas el celular abierto, es directo vínculo con la gente y con los funcionarios, es a transpirar mucho, porque hay mucho por hacer en Montevideo. Está bien. Bueno, este acuerdo con el Partido Colorado, usted ha mencionado que se trata del plan B. El plan A es cada uno por su lado y allí no hay ninguna posibilidad de éxito. Es muy difícil porque el Frente ha tenido su bastión, digamos, su fortaleza en la capital, y siempre anda en el entorno del 50%. Si la otra mitad, que ha estado en el 40, 40 y pico, pero dividido, es muy difícil que eso suceda. ¿Y confían en que el sábado la Convención Colorada ratifique el acuerdo con el Partido Nacional? Nosotros miramos con mucha expectativa ese proceso. El Partido Colorado ha dado un buen debate interno, tiene un liderazgo fuerte este proceso porque ha sido el propio Partido Colorado y el propio Bordaberry inicia este proceso visitando el directorio del Partido Nacional, haciéndole una propuesta diferente a esta, pero que iba por el mismo camino. Es decir, yo creo que el Partido Colorado ha dado el paso inicial y lo va a terminar de redondear en una decisión soberana, ¿no? Si no se diera esa circunstancia, la cosa se vuelve peliaguda. Y volveremos al escenario actual y seguiremos trabajando, pero yo confío como la historia de la política es la historia de las alianzas. Y las alianzas no se hacen entre los que piensan igual, se hacen entre los que piensan diferentes y encuentran puntos comunes de acuerdo. Esa es la virtud de la política, poder generar grandes corrientes a partir de distintas procedencias. Si lo podemos hacer solo para Montevideo, para esta elección, con un programa concreto, y eso nos permite la energía suficiente y el desafío hermosísimo de poder mostrar que somos mejores, que podemos hacer las cosas mejores en la ciudad, yo creo que es bueno para la gente. Bien, usted decía hoy enfáticamente que esto es un acuerdo exclusivamente vinculado a las elecciones municipales de 2015. Hay integrantes de su partido que ven con recelo este acuerdo con el Partido Colorado. De hecho, un correligionario suyo, Eberda Rosa, de allá de los Pagos de Tacuarembó, a la distancia, vio que a veces la gente del interior observa estos procesos montevideanos, capitalinos, con cierta reserva. Me dijo el otro día su opinión sobre esto. Vamos a escuchar. Político de Montevideo, no estoy en el tema, es decir, no he participado en el asunto, me entero por los medios de prensa de lo que Pero de un hecho tan relevante desde el punto de vista político, ¿lo mira a distancia? Lo miro a distancia, tengo mis reservas sobre el tema, tengo mis reservas y sobre todo me preocupa algunos aspectos en lo que tiene que ver con lo que va a pasar después. No el hecho de que se pueda encontrar una fórmula jurídica que puede llevar a que, bueno, voten juntos quienes quieren estar en un mismo lema para votar en la Intendencia de Montevideo. Pero esto es diferente a lo que ha ocurrido en muchos departamentos del interior, porque lo que ha ocurrido en muchos departamentos del interior ha sido una decisión espontánea de la gente. No ha sido una fórmula institucional creada, forzada, para volcar a la gente a favor de un determinado lema o de una determinada orientación. Y lo que me preocupa es lo que puede pasar en el futuro, porque no nos olvidemos que esto de generar un lema departamental en Montevideo marca una diferencia respecto del interior en muchos aspectos. Y no sé qué puede pasar en el futuro. Eso es un tema que habría que evaluarlo. Por ahora, los dirigentes de Montevideo miran con una óptica montevideana el tema y entienden que es la mejor solución. ¿Comentario, Jorge?
No, yo comparto con Ever la preocupación. Estamos tomando decisiones muy importantes. Lo que pasa es que esto es un tema que tampoco, igual que en el interior, acá no sale de los dirigentes. Acá es la gente que nos pide, hagan algo, júntense, porque sabe que por el otro camino va a haber un resultado ya previsto. Y en ese impulso que nos da la gente empezamos a buscar la ingeniería. Si hubiera balotaje a nivel departamental, hubiéramos elegido ese camino. Nos empezamos a preguntar, bueno, ¿qué hacemos en Montevideo? Y bueno, ¿vamos a hacer lo mismo que a nivel nacional con el balotaje? ¿O tenemos resistencias al balotaje? Cuando pasamos a la segunda vuelta, hacemos un acuerdo con el partido que quedó afuera del balotaje para esa segunda vuelta. Y ese acuerdo implica compartir también el gobierno y compartir un programa. En ese último mes nos ponemos de acuerdo en cosas. Bueno, aquí usamos otro camino, otra ingeniería para llegar a lo mismo. Nos ponemos de acuerdo antes. Perfecto, no es un partido de probeta, como se ha señalado, un ensayo para después extenderlo al resto del país. No, el acuerdo está muy concentrado en la elección departamental de Montevideo y no se trata de fusionar nada, se trata de hacer un acuerdo muy pragmático para ganar y para cambiar la capital. Es un gran desafío y nada más. Queda grabado. Sí, sí, es así. Está muy bien. Bueno, Jorge, no se anduvo con chiquitas a la hora de promesas electorales. Un corredor rápido por Avenida Italia, reformular el Garzón, un parque acuático o un acuario, digamos, como el Mundo Marino. Cambiar el zoológico. Claro, y el zoológico de Villa Dolores que quede como testimonial y hacer un gran parque zoológico allá en Lecoq, ¿no? Una visión más conservacionista del zoológico de Villa Bien, Dolores. pero digo, promesas potentes, fuertes, sí, importantes. Estamos trabajando en eso. ¿Y eso se compadece con la actual recaudación de la Intendencia? Por eso también decíamos cómo, porque el qué es el programa y a veces es una larga lista de aspiraciones. El asunto es cómo. El cómo empieza por la actitud. Lo primero que hay que derrotar es la resistencia al cambio, el no se puede, el mire que siempre se hizo así, ¿no? Esas cosas que están como en un cartel invisible en cada una de las oficinas. Hay que ir con mucha actitud, con mucha energía, con mucha convicción para incorporar, incluir a los funcionarios en ese proceso. El primer cómo es cómo hacemos con el sindicato. Y para eso nos fuimos a hablar con el sindicato, estuvimos un par de horas, dejamos tendida un camino de diálogo y fijamos creo que claramente los roles de cada uno. El de los trabajadores es representar a los trabajadores, pero el de la administración no es el de los compañeros y compartimos un poco la gestión, no. El de la administración es representar a los vecinos, a la gente que paga los impuestos y ahí tenemos que brindar resultados. ¿Comparte la visión de Mujica de que ADEOM se ha montado, dijo el presidente Mujica, varias veces a la Intendencia? No sé qué quiere decir con eso. Comparto que muchas veces la Intendencia, y lo dice Mujica, nunca asumió el rol de patronal que hay que asumir cuando uno llega. Es decir, si todavía siguen con el complejo de la lucha de clases y cuando llegan al gobierno no saben si son los jefes o los compañeros, muchas veces entonces le cuesta mandar, cuesta dar la orden y hacerla cumplir. ¿Usted imagina una relación mejor con ADEOM que la que tiene la Intendencia del Frente Amplio? No tengo duda porque no tenemos esos complejos. Los trabajadores representan a los trabajadores y nosotros a la administración. Nosotros tenemos que hacer las cosas y los trabajadores tienen que trabajar y tienen sus derechos. Con mucho diálogo, mucha paciencia, hay cosas que nos vamos a entender mejor. Bien, finalmente, pero te decía claro. el cómo, los recursos. Sí. Eso, bueno, hay que además hay un mano, déficit, ¿no? Hay un déficit palpitante ahí. Hay un déficit económico y de gestión. Con el dinero que se tiene, que son 600 millones de dólares por año casi, no se hacen las cosas bien. Basta mirar todo el sistema metropolitano de transporte, Corredor Garzón, Corredor General Flores, Terminal Beloni, es un diseño que va a costar más de 170 millones de dólares que va a dejar endeudado a la próxima administración y que en lugar de resolver, construyeron un problema para los vecinos, para el transporte, para los peatones, para todo. Creo que hay un déficit de gestión. Pero ¿cómo obtener recursos en una ciudad que no tiene más de dónde rascar? Bueno, quizás a través del patrimonio que tiene la ciudad, no del capital que no lo tiene. Y el patrimonio son sus oportunidades. Hay que echarle mano a todos los mecanismos jurídicos que tenemos. Hay que hacer fideicomisos, hay que hacer sociedades anónimas de propiedad municipal, hay que hacer fundaciones. Sí, el emprendedurismo, usted ha dicho. Hay que abrirle lugar a todos los que tengan ideas. Es decir, yo decía un poco terminando mi idea en el discurso, tiene que quedar claro para nosotros un inversor, un amigo. Alfombra roja, el que quiera hacer algo en la ciudad, sea Jacksonville, sea el corredor de Avenida Italia, que era una inversión privada que hoy estaría pronta y nos resolvería el problema de la Rambla que se transformó en una autopista. Todas esas cosas
y otras que tenemos en carpeta, bienvenidas sean porque Bien. hay que cambiar la ciudad. Jorge, habló de alfombra roja. ¿Le entregaría la llave a un mandatario extranjero en función de su simpatía, digamos? No, yo creo que hay formalidades que cumplir. Si un mandatario visita la sede de la Intendencia, por supuesto. Ahora, salir corriendo a buscarlo esté donde esté para entregarle la llave, yo creo que es una de más. Bueno, tenemos tiempo para seguir hablando. La verdad que todos estamos tratando de entender todavía este complejo proceso de vínculo con el Partido Colorado para un lema único aquí en Montevideo. Ayer me decía Pepas que no, yo candidato a intendente no, yo voy a seguir postulándome al Senado. Usted, si se presenta en esa ingeniería, ¿queda al margen de otros procesos electorales? No, para nada. La Constitución es muy clara. Su disposición transitoria W en el literal G dice que quien sea candidato en las elecciones internas por un partido, candidato en las elecciones internas por un partido, queda inhabilitado para ser candidato a cualquier cargo en las nacionales o departamentales por otro. Es decir, yo lo que no voy a participar como candidato convencional es en las internas, pero voy a participar en las elecciones nacionales, ayudando a mi partido, llevando mi lista 250 adelante, trabajando con Larrañaga, pero después aspiro a ser un candidato en esa otra elección municipal. Muchas gracias. Con mucho gusto. Ha sido muy amable. El señor diputado Jorge Gandini estuvo con nosotros, precandidato a la Intendencia de Montevideo. Vamos a la pausa y seguimos adelante en Telemundo. Seguimos adelante aquí en Telebuendía, recibiendo con gran gusto al señor diputado Jorge Gandini, es precandidato a la Intendencia de Montevideo para las elecciones municipales de 2015. Gandini, buen día, ¿cómo le va? Buen día, un gusto estar acá, muy bien. Igualmente para nosotros. Lo encontramos el otro día en esta actividad convocada para advertir sobre los riesgos importantes del juego clandestino. Sí. O en realidad del juego irregular o pretender la regulación para el tema de las maquinitas tragamonedas. Allí hubo algunas cifras escandalosas realmente, ¿no? En países europeos, por ejemplo, y hay una necesidad de revisar el asunto aquí en Uruguay. Usted de ese tema se ha ocupado bastante. Sí, desde hace mucho tiempo. Incluso hay un solo proyecto presentado en el Parlamento para prohibir este tipo de juegos que he presentado yo. O sea, una suerte de privatización porque sería un particular que no es el dueño. Todas esas maquinitas que están en los almacenes, kioscos, bares, cantinas, clubes de fútbol, no son del propietario del lugar, son de grandes propietarios que tienen entre 20 y 20 y pico de mil máquinas que hay en Uruguay y que van a medias, digamos, con el comercio. Hubo datos, por ejemplo, cifras que escandalizaron, decía yo. Bueno, lo de Europa se mide ya en billones de euros. Acá en Uruguay también es una cifra impactante. Se habla de 170 millones de dólares, quizá sea más. No son muchos los propietarios de todas esas máquinas que perciben esos volúmenes, no pagan nada, es un juego negro, no se paga BPS por eso, no se paga DGI, no hay impuestos de naturaleza, no paga renta, y claro, genera un volumen de dinero muy importante, que para la estrategia del pequeño comerciante es importante. Un ¿verdad? tema de Pero salud, por otra parte, porque allí se hablaba del riesgo de la ludopatía. La ludopatía es un problema, está demostrado que otros juegos generan un muy bajo porcentaje de adicción al juego. No es la lotería, no es la quiniela, no es el turf, no son los juegos de cartas. Lo que más genera, más del 90%, es el slot, porque tiene una lógica que atrapa al jugador, que le devuelve más del 90% y lo va llevando con imágenes, ruido, música, etcétera, en un ambiente además apropiado, lo va llevando a volver a jugar. Y bueno, ahí se genera la adicción, la enfermedad. Quien le hace poder controlar que efectivamente estas máquinas estén reguladas, bien orientadas, es muy difícil. Y es una manera de privatizar el juego. El juego en Uruguay, el juego de casinos en Uruguay o de salas de juegos, es o puramente estatal o mixto. Y en las salas mixtas, que hay muchas, en Montevideo hay casinos de ese tipo, varios, el Estado es el que pone los funcionarios. En las salas de hípica rioplatense, del Radisson o en el interior en otras, el Estado es el que maneja el dinero, cobra, lo hace a través de sus funcionarios y luego paga. El privado hace la inversión, pone las instalaciones, hace la publicidad, pero no toca el juego. En este caso han anunciado otros, pero no han venido. El gobierno inició su periodo prometiendo que iba a enviar un proyecto también para prohibir, y debo recordar, en realidad el primer proyecto que llega al Parlamento prohibiendo
este tipo de juegos lo envía Tabaré Vázquez al final de su gobierno en el 2009. Lo retomo yo en el 2010. Este gobierno había prometido continuar ese camino, pero lo varía y ahora va por el camino de la regulación, es decir, permitir que se instalen tragamonedas en comercios, en ¿Usted los no está de barrios. acuerdo con eso de la regulación tampoco? Yo creo que es imposible controlar. Yo creo que es imposible controlar miles de lugares donde hay 3, 4, 5 maquinitas, controlar quién juegan, controlar que el apostador sea respetado en cuanto a la devolución que la máquina